18 de febrero de este año, el conjunto de las AFP en Chile manejaba inversiones por más de 157.135 millones de dólares, 8% más que hace 12 meses. Un incremento que se debe, además del aporte mensual de las personas y el ingreso de nuevos cotizantes, al rendimiento de los multifondos. Precisamente durante febrero, estos tuvieron una rentabilidad promedio de 2,5%, aunque con grandes diferencias entre los segmentos. Queremos hacer un análisis del estado actual del sistema previsional y para eso nos acompaña Ronald Demser, director ejecutivo de Mi Previsión. Ronald, gracias por su tiempo nuevamente en Agenda Económica. Buenas tardes, Nicolás. Gracias por invitarme. Veamos inmediatamente cómo estuvieron comportándose los multifondos durante febrero y que, si bien en mi introducción yo mencionaba que eran un promedio un 2,5%, hay bastantes diferencias entre los distintos segmentos. Principalmente, vamos a ver la gráfica ahora, por ejemplo, del fondo A, que rentó bastante bien, 4,65%. Y vemos en declive a medida que el segmento se va al menos riesgoso, hablamos del E, que rentó solo 0,09%. Esto marca una tendencia bastante distinta a como fue meses pasados, donde el E varias veces rentó más que el fondo A y el fondo E. Bueno, eso es un tema que se da con el hecho de cómo se están comportando los mercados accionarios. Hoy en día, los mercados accionarios han tenido bastante buen comportamiento, pero sobre todo en los países desarrollados. O sea, se está produciendo el cambio de equipos, digamos, yendo a que las inversiones en países desarrollados sean mucho más productivas que tener inversiones en países que son emergentes. Y eso ha hecho que los fondos en los cuales hay un mayor porcentaje de inversión en países desarrollados tengan mejores resultados. El fondo A tiene del 80%, un 65% en acciones del extranjero. Esto es un desarrollo que deberíamos seguir viendo, por ejemplo, en la rentabilidad de marzo, quizás también en abril, deberíamos ver un comportamiento más o menos similar. Bueno, este mes los mercados afuera no han estado tan bien, y otra cosa que ayudó también el mes pasado fue que el tipo de cambio tuvo una alza bastante importante y ahora se ha ido regulando y ha bajado un poquitito respecto al cierre del 28 de febrero. Pero yo diría una cosa, no veamos, cuando estamos hablando de fondos previsionales, cosas de un mes, ni de un año, ni de 5. Veamos cuál es una rentabilidad promedio de periodos en los cuales, cuando uno ya pudiese hacer ensamblajes de periodos de 120 meses, por ejemplo, y todos los meses tú vas corriendo un mes, le quitas uno antiguo y le agregas el nuevo, y tú muestras eso, la línea es bastante parejita. De hecho, toda esta información la publicó la Superintendencia de Pensiones este lunes de su ficha de estadística previsional del marzo de este año, y precisamente la Super de Pensiones muestra que entre septiembre de 2002 y febrero de 2014, estamos hablando de casi 12 años, el antigüedad del fondo A. El fondo A precisamente rentó 6,9%, el B 5,75%, el D 5,22%, el D 4,79% y el 4,04%. Una diferencia de casi 10% de rentabilidad entre el A y el E, en un horizonte de casi 12 años. Es más o menos una tendencia que uno debiera esperar, por ejemplo, cuando está 20, 25 años dentro del sistema de pensiones. Por supuesto que sí, y tú vas hasta 40 años. Uno empieza, si termina la universidad a los 25 y se jubilará a los 65 o más, si empiezan a corrernos la fecha de jubilación por edad. Pero la idea es que uno debe cotizar en el fondo A y en el fondo A y nada más que en el fondo A por al menos 30 de esos 40 años, los 30 primeros años. Después yo no digo que al día del cumpleaños uno se cambie. ¿Por qué? Porque puede que las condiciones no estén para cambiarse. Pero sí hay que estar pendiente que cuando se den las condiciones uno se cambia a un fondo C, por ejemplo, y permanece ahí hasta el día que se jubila. Pero no permanecer en el A después de los 55 los hombres ni 50 las mujeres. Bueno, hablando de cambios, Ronald, durante enero de este año, casi 35.000 personas que están en el fondo A se fueron de ese fondo y casi el 90% de todas esas personas se fueron directo al E, o sea, pasaron del A al E, nada intermedio. ¿Por qué se produce eso? Incluso pensando que de las personas que se fueron del fondo E, unas 8.000 personas, casi 66% se fue al fondo A. Por lo tanto, vemos que somos muy extremistas para cambiar las personas que estamos cotizando en la AFP. A ver, yo soy absolutamente en contra de esta gente que está cobrando 1.000 pesos mensuales por decir vayas al A o vayas al E. Lo que pasa es que si tú tuvieses esa capacidad de pronóstico eficiente
es lógico que tú estés en el A, y ojalá no en A, en pura renta variable en algún momento dado, y en E, pura renta fija en un momento dado, pero teniendo al gurú, digamos, ahí de la mano y que te digan los datos en el momento preciso, con 5 días hábiles de anticipación, porque la AFP se demora 5 días hábiles en cambiarte la plata. ¿Ya? Si son capaces de hacer eso, bueno, no hay nada que discutir, digamos, basta tener 2 fondos, uno de renta variable y uno de renta fija, y olvídense del multifondos ni ninguna cosa por el estilo. ¿Y por qué ese cambio tan radical? De la A E, de la mayoría de las personas, por ejemplo. Lo que pasa es que siempre cuando las acciones suben, normalmente la renta fija se hace menos interesante y viceversa. Entonces se da esa situación. Es normal. Es normal. Pero lo que no es normal es que se pueda predecir. Entonces, lo que sí se han hecho muchos estudios es que si uno permanece con una misma cartera de inversiones en el tiempo, le va más mejor, para decirlo así, que a las personas que se están cambiando. Y eso por una razón muy simple. Normalmente uno se cambia cuando ya hay un indicio. Entonces el indicio es, bajaron las acciones, me cambio a E. Pero ya bajaron algo, por lo tanto esa pérdida ya me la asumí. Pasa lo mismo al revés. Oye, están empezando a subir las acciones, pero ya han subido. Entonces siempre llego como atrasado a la salida y a la entrada. Más que si estoy en el mismo fondo, siempre, nunca llego atrasado y las rentabilidades a la larga van a ser siempre mejores. Veamos resultados de rentabilidades que también informa la Super de Pensiones, por ejemplo, en los últimos 36 meses, y qué AFP fue la que le fue mejor, por así decirlo, en cada uno de los fondos. En 36 meses, Plan Vital en Fondo A, 2,79%. En Fondo B, también Plan Vital, 2,48%. Habitat Modelo comparten el liderato en el Fondo C, 3,52%. Y Habitat también lidera en el D y el E, 44 y 5,06%. Pero sin embargo, Ronald, en el Plan Vital, que lidera en el Fondo A y el B, sin embargo, solamente tiene el 4% del total de afiliados del sistema. Hay un dato ahí. También es hasta agosto, es la AFP que cobra la mayor comisión. Por lo tanto, eso es lo que está diciendo los afiliados. Ok, está rentando más en el Fondo A y el B, pero también es la que me cobra más caro, no me cambio para allá. Bueno, a ver, si fuera consecuente esa AFP en mantener una mejor rentabilidad que las otras, yo me quedaría si es que tengo, digamos, 7 u 8 años ya de antigüedad, o 7 u 8 años de haber acumulado plata. ¿Por qué? Porque la mejor comisión supera el mayor costo de la mayor rentabilidad real, supera en la cantidad de fondos que ya tengo acumulado a la mayor comisión que tengo que pagar. ¿Ya? Pero yo tengo mis dudas que eso se esté dando con esa AFP en particular. Es una estadística puntual de estos 3 años. Miremos 3 años desde un año para atrás y capaz que eso no se cumpla para nada. Es una situación muy puntual para mi gusto. Las AFPs que están más rentando, está bien, Modelo puede aparecer con el Fondo C en 3,52, pero si uno mira la tendencia del último año, por ejemplo, hay otras AFP que les está yendo mejor en el último año y medio respecto a las otras, y es capaz que ahora sí tengan un equipo no de fútbol, pero en este caso no sé, un equipo de inversiones mucho más con mucho mejores lumbreras adentro, que están haciendo que ahora sí los resultados se estén dando mejor. Acordémonos que hay 2 AFP que pasaron de unas manos a otras. Estaba Cuprum con Principal y estaba Provida con MetLife. Y esos cambios podrían ser relevantes en el futuro. Son cambios recientes que se van a sumar a otros cambios. Recordemos que este gobierno está impulsando una AFP estatal. Todavía no tenemos el detalle del proyecto, pero es algo que sin duda tendremos que comenzar a analizar en los próximos meses. Ronald, le agradezco su tiempo en Agenda Económica. Gracias a ti. Bueno, y con este análisis del sistema previsional de nuestro país y la rentabilidad del último tiempo, terminamos este lunes en Agenda Económica. Como siempre, lo invito a que siga con nosotros en CNN Chile.